mañana con 28 minutos y ya se encuentra en nuestro segmento de entrevistas Mario Cubi, viceministro de Gobierno. Muchísimas gracias por su presencia aquí, viceministro. Cuéntenos un poco entonces qué expectativa tiene el gobierno del día de hoy en el Parlamento. Bien, muy buenos días a los dos, muy buenos días a los ecuatorianos que nos ven. Es un día, debo llamarlo cívico, y me parece un día importante para la ciudadanía, para la democracia, en que a pesar que para nosotros del gobierno nacional es un proceso injusto, un proceso que a claras luces de cualquier abogado serio de este país ha roto procedimiento, ha incumplido, inclusive ni siquiera existe un informe de la Comisión de Fiscalización que no solamente está en la ley, sino que además es parte clave del dictamen de la Corte Constitucional. Sigue siendo un espacio que en respeto a la independencia de poderes, esperando que la Corte Constitucional se pronuncie en su obligación de oficio y porque ya lo solicitamos de hacer seguimiento al cumplimiento de su propia sentencia y de la ley, al final es un espacio donde el presidente de la República va a ir a contar la verdad de primera mano, va a ir a hablar a los ecuatorianos, va a ir a decirles lo que ha realmente sucedido, cómo no hay una sola prueba, cómo no hay una responsabilidad de su parte penal ni tampoco política. De manera que me parece que es un espacio en el que espero todos los ecuatorianos estén atentos para escuchar del presidente que escogieron para 4 años de gobierno la verdad sobre este, insisto, absolutamente injusto, sin pruebas y sin fundamentos proceso que se ha montado en su contra. Y justamente, ¿qué podemos esperar de este discurso, de esta interpelación que va a realizar el presidente? ¿Qué tono va a tener? ¿Va a ser acusatorio? ¿Va a ser directo frente a los asambleístas? ¿Va a ser más de defensa? Mira, básicamente el presidente lo que ha querido y que hemos dicho hace meses, hasta ayer algunos decían en redes que no iba a ir, que cambiaba el atril, que ponía otra regla. El presidente de la República, y nosotros hemos sido claros, siempre ha querido ver de frente al país y decirle estos son los hechos. Así que principalmente va a ser un espacio de una declaración, valga la redundancia, con claridad, con hechos, con el derecho y por supuesto desde su postura personal en la que también él, no solo como Guillermo Lasso, sino como presidente de la República, considera se está afectando además al cargo que representa, que es a todos los ecuatorianos, en un proceso que, insisto, no ni siquiera hablemos del fondo, que donde no hay nada, pues no han logrado probar una sola cosa. Si ustedes ven los asambleístas que acusan, ya ni siquiera tratan de acusar, ni siquiera presentan una sola prueba. Lo que dicen es, no me cae bien el presidente, no me gusta lo que ha hecho, los resultados no son, sino que además se ha incumplido procesos. Entonces, el presidente un poco lo que les quiere decir a los ecuatorianos, y esa va a ser su actitud, al menos es lo que tengo entendido, es, aquí estoy, les doy la cara, y esta es la verdad de la mamarrachada que estos han querido montar. El día de ayer el secretario jurídico había anunciado que ya se tiene pues el decreto, que solo faltaría una firma si es que así lo decidiera el presidente para una posible muerte cruzada. Este decreto entonces, que ya está hecho según el secretario jurídico, ¿con qué causales se estaría poniendo la muerte cruzada? Mira, primero hay que entender que la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria inmediata a elecciones anticipadas, y disculpa, el término muerte cruzada se ha vuelto el más común, pero realmente la figura legal es disolución de la Asamblea Nacional constitucional, legal, y viene conectada de una convocatoria a elecciones anticipadas, que es importante que el pueblo ecuatoriano lo entienda. En el caso no consentido de que esto se dé, en 7 días, una semana, el CNE tiene que convocar elecciones anticipadas generales e inicia el proceso, incluso so pena del propio CNE ser destituido si no lo hace. Entonces, esto no es, y creo que es importante aclararlo, es una herramienta constitucional, legal, que incluso la Corte Constitucional ha validado en su dictamen. ¿Cuáles serían las causales que estarían ya Mira, definidas? hay 3 diferentes causales. Definitivamente podría combinarse o utilizarse una de las 2 que propia Corte Constitucional y la Constitución establecen, que no requiere de un dictamen previo, ¿verdad? Esperaría a que en el caso de que sea necesaria, pues se haga público la argumentación jurídica dentro del decreto como corresponde. Recordémosle a la gente. Sí, esas 2 que están contempladas en la Constitución, la una conmoción interna, sí, y en el otro y grave crisis política, sí, y la otra es la reiterada obstrucción por parte de la Asamblea Nacional del plan de gobierno, es decir, que aquellas propuestas que el presidente ha planteado en su plan de gobierno, cosas como la reforma laboral, la ley de inversiones, para atraer inversiones, la ley de telecomunicaciones, una segunda ley de creación de oportunidades que se planteó, y así como algunos proyectos de ley que han sido presentados, son o archivados
o pero no tratados que, por la Asamblea ejemplo, Nacional. La ley de inversiones últimamente que se entregó este año incluso en la Asamblea Nacional, sí fue aprobada, es decir, ahora, por ejemplo, también se está realizando lo de enmiendas constitucionales, la enmienda constitucional para el trabajo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, ¿cabría entonces que se obstaculice el Plan Nacional de Desarrollo? Mira, sin duda es parte de la argumentación que se debe realizar. Si me preguntas a mí, y esta es una opinión personal, ¿no? Como Ministerio de Gobierno, me parece que es bastante claro que la Asamblea Nacional no ha querido trabajar con el plan de gobierno del presidente Lasso. Es decir, el que se apruebe uno u otro proyecto de ley, inclusive alguno propuesto por el Ejecutivo, pero que termina desnaturalizado, porque en el debate en comisiones, digamos que el proyecto, y para hacerlo sencillo, para que se entienda, si yo planteo que podamos generar más plazas de empleo y podamos atraer más inversión en el área de mejora en áreas de protección natural, y aunque sea el mismo proyecto, pero termina diciendo no vamos a poder traer inversiones si es de afuera, solo interna, pues entonces no tiene nada que ver con el plan de gobierno. Pero, sin embargo, insisto, estamos en un caso hipotético, ¿no? La argumentación debe plantearse por escrito. Pero entonces, si es viable, se lo pregunto porque, reiterando lo que hizo Andrea, hay asambleístas y hay juristas que dicen que el presidente no podría aplicar ninguna de estas causales para esta muerte cruzada o esta disolución de la Asamblea, que no sería algo constitucional. Mira, la herramienta es absolutamente constitucional, es tanto así que la propia Constitución establece que es a juicio del presidente de la República. Es una potestad del presidente de la República que la Corte Constitucional ha validado. Leyendo el dictamen de la Corte, porque los asambleístas quisieron pasarse de vivos y cuando presentaron la solicitud de juicio político, pretendieron que la Corte, mientras pase el juicio, bloquee la opción de la disolución de la Asamblea. La Corte le respondió, señores, en virtud de lo que dice la Constitución es potestad del presidente, yo no tengo por qué pronunciarme. Y en un voto salvado incluso reiteró que en la causal 2 y 3 es potestad directa del presidente de la República. O sea que en una eventual disolución de la Asamblea, los legisladores no pueden hacer absolutamente nada para evitar absolutamente nada. Existe, si vamos a discutir en derecho, la posibilidad de un dictamen de constitucionalidad posterior de la Corte. O sea, la Corte podría hacer una evaluación del dictamen posterior, pero la Asamblea nada. Los asambleístas, desde el momento que el decreto está firmado y publicado, dejan de ser asambleístas. Muy bien, estamos poniendo todos los escenarios sobre la mesa. Otro de aquellos es que el presidente Guillermo Lasso continúe gobernando el país. En ese sentido, ¿cómo lo hará con una asamblea, como usted lo ha dicho, que no le ha dejado gobernar según sus palabras? Mira, hay dos elementos. Primero, ya estamos un poco acostumbrados como gobierno a una asamblea con una mayoría en contra. Esa es la realidad. No es ideal. Es complejo un proceso de gobernabilidad, sin duda. Sin embargo, con el ministro Cucalón me parece que hemos podido demostrar, y tú mencionabas hace poco las enmiendas constitucionales, que aunque no es sencillo y aunque definitivamente hay una intención de bloquear el desarrollo del plan de gobierno, existen al menos ciertas aristas, ciertos espacios específicos, ciertos temas. Uno de ellos finalmente es la seguridad. Creo que el clamor ciudadano y la necesidad urgente del Ecuador de trabajar en seguridad hace que sea inevitable, incluso para asambleístas de oposición al gobierno, al menos en estos temas de avanzar. Entonces, en el caso de superar el juicio, que espero así sea, es simplemente empezar a identificar, más allá de las preferencias partidistas o políticas inmediatas, identificar grandes temas que nos permitan encontrar acuerdos, si acaso no políticos amplios, sí respecto de, insisto, temas que el Ecuador necesita, más allá de que seamos de un otro partido. Pero ¿les preocupa esta nueva mayoría en la Asamblea, que incluso con 96 votos puso a Virgilio Saquicela como presidente legislativo? Estoy hablando de UNES, del Partido Social Cristiano, un grupo de Pachacutic, de Izquierda Democrática. ¿Preocupa eso al gobierno? Son los asambleístas electos originalmente. Sin duda que hubiéramos preferido en algún momento lograr una mayoría. Era un proceso complejo. Nuestra bancada, hay que decirlo abiertamente, no es muy amplia en números. Sin embargo, los números de esa votación no siempre son un reflejo absoluto. Entendamos que muchos asambleístas, una vez que ven que ya hay una mayoría, suelen sumarse a esa ola, porque también está el tema de las comisiones, quieren espacios en el CAL, quieren temas que vienen en los próximos días, la elección de comisiones y autoridades de las comisiones. Entonces, esos 96 votos que a veces parecen excesivamente amplios, son de una votación puntual, no necesariamente una postura general en la Asamblea. Regresando al día de hoy, viceministro, ya hemos escuchado que hay varios transportes, unidades que están llegando hacia el Parque El Arbolito. Se ha dicho que vienen en pro del presidente Guillermo Lasso. El presidente tal vez se va a reunir con algunos gremios del día de hoy. ¿Cuál es la agenda después de su intervención dentro del legislativo? ¿Va a llegar hasta el Parque El Arbolito? ¿Se tiene tal vez previsto o incluso
incluso, no sé, el ministro de Gobierno ir a conversar con la gente que está llegando a la ciudad de Quito? Efectivamente, primero agradecer y aplaudir esa iniciativa de muchas partes del país que está llegando a respaldar a su presidente, que considera que es un proceso injusto el que está llevando en su contra y que entiendo, como dices, que están concentrándose siempre en la zona del Arbolito. Ojalá sea igual que pasó ya en el 8 de marzo, y en el 1 de mayo, marchas pacíficas, marchas sin novedades, que no haya enfrentamientos de ningún tipo, que más bien sea de nuevo un momento cívico, ciudadano, en el que la gente pueda expresar lo que siente en este momento como ciudadano. Te soy muy sincero, habría que revisar con el protocolo del despacho del presidente, no me atrevo a decirte ahora si es que dentro inclusive del proceso de seguridad y de los protocolos que se montan durante la tarde sea viable. El presidente va a llegar a la Asamblea Nacional cuando le corresponda hacer su comparecencia. Dentro del protocolo hay un receso para su ingreso, pero sí me parece bastante viable que al ingreso o a la salida tenga un espacio para poder conversar con los ciudadanos que estén en respaldo. ¿Y qué va a pasar en los próximos 5 días? Otra vez reiteramos, se lleva a cabo el debate, finaliza y hay 5 días hasta la votación como tal. Ustedes como cartera de Estado ya han estado conversando con los asambleístas durante todo este mes, pero estos 5 días parecerían cruciales porque ahora sí se define el futuro del presidente. ¿Cómo lo van a abordar? Ojo con un tema en los tiempos. Desde que termina el proceso de defensa del presidente hoy, se abre el debate. Ese debate realmente no tiene un tiempo límite, depende de cuántos asambleístas quieran participar. Sí. Y por 10 minutos. Bajo ley son 10 minutos, pueden hablar los 137 y nos vamos 3 días. Así es. Desde que se cierra la sesión del debate, se abre un tiempo de hasta 5 días. Entonces, esto puede durar 8 más, o si de repente el miércoles de la mañana termina el debate, el presidente de la Asamblea lo que sí tiene que cumplir es un plazo de al menos 48 horas para notificar y convocar, por ejemplo, a la votación el viernes. Entonces, todavía hay una variable de tiempos que depende del debate del presidente de la Asamblea. En eso también hay que entender en la parte política, está todavía pendiente la conformación de comisiones y el nombramiento de autoridades, que siempre es un proceso que hace que se mantengan conversaciones dentro del legislativo. Los votos dentro de la experiencia política se cuentan siempre luego de la votación, así que me parece prematuro ahora decirlo. Sin embargo, confío plenamente en que hay cada vez más responsabilidad de muchos asambleístas que han entendido que este es un proceso sin pies ni cabeza y, como ya muchos juristas lo han dicho, en virtud de haberse saltado procesos, el más claro, el que no haya un informe de la Comisión de Fiscalización, muchos saben que si continúan con esto puede costarles un proceso judicial posterior o hasta la destitución. ¿Creen que no haya entonces los votos para la destitución? Creo que vamos por buen camino, pero se cuentan después. Y en ese mismo aspecto, solo para finalizar, en estos días en donde ya se convoque para la votación final, ¿qué es lo que se ha dicho dentro del gabinete? ¿Cómo, digamos, hay reuniones en lo político? ¿Cómo se está desarrollando tal vez esa estrategia? Esa parte, como lo venimos diciendo con el ministro Cubarón hace mucho, esto es un tema que en nuestra parte del Ministerio de Gobierno, que es de la política, lo mencionamos muy seguido, pero para el resto del gobierno la misión es clara, seguir atendiendo las necesidades ciudadanas, que es para lo que nos escogió el pueblo ecuatoriano. La gente no come ni vive de juicio político. La gente necesita seguridad y es ahí donde estamos enfocados, combatiendo el crimen organizado, combatiendo el narcotráfico, capturando cada vez a más delincuentes, incluidos unos cuantos sorpresas de ayer. También tenemos con claridad la intención de seguir combatiendo la nutrición crónica infantil, y el trabajo social en territorio es de lo que se ha intensificado todo el mensaje a los ministros. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro, nuevamente por su presencia aquí. Gracias a usted.